Otra metodología usada fue la entrevista de expertos. El primer entrevistado fue Camilo Grez Luna, quien es el coordinador de Protección Civil de la ONEMI. Él nos recibió en su oficina y nos respondió amablemente nuestras preguntas. Lo que más nos sorprendió fue saber que Chile está en la vanguardia mundial acerca de los terremotos, y muchas naciones usan nuestros modelos e implementaciones como ejemplo a seguir. Sin embargo, todavía quedan asuntos pendientes. Un problema que destacó fue la falta de suministros básicos luego de terremotos, y declaró: con los sistemas de hoy en día no son tantos los días que no te llega agua, luz o energía. Sin embargo, esto sí afecta a la mayoría de la población de manera negativa. Por ejemplo, en lugares rurales, el agua es distribuida a través de mangueras que van bajo tierra y suelen romperse o quemarse muy fácilmente, y la ONEMI debe reemplazarlas. El segundo experto entrevistado fue Rodrigo Raúl, geólogo de la Universidad de Chile, quien también comenta acerca del corte de suministro básico como luz y agua. Asegura que la falta de suministros básicos afecta a la moral de los afectados, que acaba de vivir una experiencia traumante. Se debería tener un respaldo y previa planificación para que los días siguientes puedan ser lo más normales posible. Finalmente, comenta sobre los depósitos de escombros. Cuenta de su propia experiencia que esto es un gran problema porque hay lugares que son ideales para ubicar las reconstrucciones que se ocupan de botaderos. Por lo tanto, se pierde tiempo y recursos en volver a moverlos. Es clave una planificación de esto para que no vuelva a ocurrir este tipo de errores. El tercer entrevistado fue Carolina Enríquez Coin, geofísica de Universidad de Concepción. Actualmente trabaja en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. Ella identifica como problema que en una misma ciudad o pueblo hay construcciones que tienden a sentarse y otras que no. Esto puede deberse a una norma poco estricta sobre el tipo de suelo, a una mala regulación o a que no se consideró el suelo de cada construcción. Y una de sus grandes preocupaciones también son aquellas ciudades ubicadas en borde costero que no respetan el límite de seguridad y se ven amenazadas por tsunami luego de un terremoto. Un problema que se produce de manera relativamente frecuente después de los desastres naturales es la incomunicación post-emergencia. Muchos de nosotros lo hemos vivido. Después de un sismo, incluso si es uno relativamente pequeño, la mayoría de la gente comienza a intentar comunicarse con sus seres queridos, generalmente llamándolos. ¿Esto qué produce? Que las redes de comunicación se caigan y comiencen a fallar, ¿ya? Esto produce una incomunicación que en algunos casos puede durar varias horas, ¿ya? A partir de esto, la gente comienza entendiblemente a preocuparse mucho por sus familiares, ¿ya? Y esto hace que estas personas se acerquen a las autoridades a presentar denuncias por presunta desgracia, las cuales muchas veces resultan ser simplemente falsas alarmas causadas por la incomunicación, ¿ya? Esto va a complicar y dificultar de manera muy importante la labor de rescate de las autoridades en las horas siguientes a una emergencia. Es por esto que aquí tenemos una buena oportunidad para solucionar un problema real en la actualidad. Otro problema significativo que se produce luego de los terremotos son los cortes en los suministros tanto de agua como de electricidad. En este caso nos vamos a enfocar en los cortes de los suministros de electricidad. La electricidad es algo tremendamente importante en situaciones de emergencia, no solo porque con esta tenemos luz, sino que también porque podemos usarla para cosas tan importantes como es cocinar. Es por esto que cobra gran relevancia encontrar alguna manera de proveer suministro de electricidad durante emergencias. Una posible solución, como los generadores, ya existe, ya está implementada. El problema es que no mucha gente las tiene. He ahí la oportunidad de diseño, en hacer que la gente decida tener generadores en sus casas, los cuales podrá luego usar ante una emergencia. Otro gran problema que se produce luego de un terremoto es el tema de los escombros. Según María Teresa Contreras, una de nuestras entrevistadas, en Constitución el año 2010 se produjo una mezcla de escombros y barros que fue muy difícil de limpiar. A pesar de que llegaron muchos voluntarios en las semanas siguientes al terremoto, esta mezcla recién mencionada hizo que el proceso de limpieza fuera muy lento. Además, los escombros dificultan el proceso de reconstrucción.
Muchos de los lugares que en las ciudades se podrían usar para la reconstrucción, en vez de eso se usan como botaderos de escombros. En esto se pierde tiempo y recursos para poder moverlos. Finalmente, los escombros son un foco de infección, lo que presenta un grave problema para la salud de las personas.